Si pueden abrir su Biblia en Lucas capítulo 7, hermanos. Lucas capítulo 7 del versículo 36 hasta el versículo 50, hermanos, estaremos estudiando el día de hoy. El día de hoy, hermanos, estaremos terminando este capítulo y ya en la tarde estaremos viendo los 3 primeros versículos del capítulo 8. Algo interesante, hermano, es que regularmente cuando nosotros queremos defender la veracidad de la fe cristiana o defender la veracidad de lo que nosotros creemos, regularmente nosotros recurrimos a temas como la ciencia, la filosofía, la profecía cumplida, la historia que hay en la Biblia. Y cómo esas cosas comprueban lo que la Biblia dice y lo que nosotros creemos. Sin embargo, hermano, a pesar de que esos argumentos son buenos y útiles, toda la evidencia o la evidencia aún más válida, la que debe ser la que siempre valide nuestra fe cristiana, es la evidencia de una verdadera vida transformada en nosotros. Eso es lo que debe hacer que la gente confirme la fe que nosotros decimos creer. Que ellos puedan ver una vida transformada, una vida cambiada en nosotros, para así, hermano, ellos noten quién o cómo es la fe verdadera. Muchas veces, hermano, he escuchado personas y he hablado también con muchos. De hecho, ayer estaba con Germán y hablábamos de estos temas acerca de profecías cumplidas en la Biblia, como la Unión Europea o cosas así, o de la ciencia, donde estaba la vida en el cuerpo, en todas estas cosas, o la historia que se ha comprobado a través de la Biblia. Cosas así hemos visto. Sin embargo, lo más importante es que la gente que a usted le demande una razón de la fe que usted tiene, usted pueda mostrarlo a través de su vida transformada. Como meta de iglesia, nosotros hemos dicho que queremos ver vidas transformadas, que las personas que vengan acá experimenten una transformación a través de la palabra de Dios. Esa va a ser nuestra escala del éxito, hermano. No va a ser cuánta gente reunimos acá, o el dinero que entregamos, o que reunimos, o esas cosas, sino que van a ser las vidas transformadas que hay acá en la Iglesia Bautista Esperanza. Eso es lo más importante. Esa va a ser nuestra meta como iglesia. Y la Biblia en sí, hermano, nos nombra grandes testimonios de salvación y de vidas transformadas. El mismo apóstol Pablo es uno, el cual por ignorancia perseguía a la iglesia, creyendo que agradaba a Dios. Sin embargo, Dios sale al encuentro en su camino, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y él le responde, Señor, ¿quién eres? Y empieza toda la conversación, empieza toda la transformación de Saulo, y ahí vemos cómo este pecador, este perseguidor de la iglesia se transforma en alguien que protegía a la iglesia, que cuidaba el rebaño de Dios, alguien que predicaba la palabra de verdad, una vida completamente transformada. El mismo Zaqueo, un hombre pequeñito de estatura, grande en posesiones mal habidas, grande en posesiones de mal dinero, de dinero sucio. Sin embargo, este hombre, al arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, no solamente cambió su vida, sino que cambió también sus cuentas, porque dijo, devolveré lo que he robado cuadruplicado. O sea que quizás quedó con menos de lo que empezó cuando estaba trabajando. Pero el hombre tuvo una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Y en Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, cuando aparece su historia, dice que eso fue notorio para todos. Imagínense para estas personas a las cuales él devolvió el dinero. La mujer samaritana, una mujer la cual había tenido muchos esposos y con el que estaba no era su esposo, experimentó la transformación de Dios al encontrarse con Jesús, al Jesús mostrarle que Él era la fuente de agua viva y que su adoración no venía en un monte, sino en su corazón. Y esta mujer, al experimentar y saber que Jesús era un profeta, que Jesús era el Mesías, esta mujer fue y empezó a predicar a sus vecinos, a la gente de su pueblo. Luego podemos ver más adelante cuando Jesús vuelve a pasar por Samaria y ya habían varios convertidos. De los corintios tenían un tremendo testimonio de salvación. Mira, acompaña, hermano, a 1 Corintios 6, versículo 9. 1 Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué sucede con esto? Es que esto erais algunos. Eso menciona la vida pasada de estos hermanos en Corinto. Pero ¿qué dice Pablo de estas personas? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Le está diciendo, ustedes tenían este estilo de vida, así toda esta maldad, hermano. Este estilo de vida de gente totalmente desenfrenada. Pero el apóstol Pablo dice, eso eran ustedes, ahora ustedes son diferentes, ustedes son santos, son santificados, justificados, son lavados por el nombre del Señor Jesucristo. Él ha hecho este testimonio de transformación en ustedes. La verdad, hermano, su vida es lo que debe impactar a las personas, no su intelecto, hermano. Su vida hará que otras personas tengan esa sed por conocer al Señor Jesucristo. Hará que vean esa diferencia entre usted y las otras personas. Harán que usted, hermano, a través de su vida transformada, la gente verá cómo es un matrimonio cristiano, cómo trata los problemas, cómo trata las dificultades, cómo se enfrentan a las pequeñas diferencias, cómo se enfrentan a la crítica misma entre ellos y lo muestran hacia el mundo. O cómo crían a sus hijos, cómo les enseñan verdaderamente, cómo les disciplinan cuando es necesario, cómo hacen lo necesario para criar a hombres y mujeres correctos, o cómo esos hijos obedecen a sus padres, cómo son ellos respetuosos y honran a estas personas. La verdad, hermano, una familia cristiana es un centro de adoración a Dios y también de que otras personas se interesen en conocer de Dios. Hermano, su vida debe ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con un vil pecador, porque eso era lo que nosotros éramos, eso era lo que éramos en un pasado, que la gente pueda recordar, sí, pero que diga ya no es más esto, que la gente diga, bueno, me acuerdo de tal hermano que era de esta manera, oye, si tú lo vieras, pero ahora es totalmente diferente. Ahora el hombre se viste de una manera distinta, habla de una manera distinta, usa su dinero en cosas distintas, trata a su mujer de una manera distinta, cría a sus hijos de una manera diferente, es totalmente cambiado. Cuando él empezó a decir que tenía una fe, que él creía en Dios, yo de verdad le creo a lo que él está diciendo. Yo veo en él una verdadera transformación, veo una fe viva que puedo palpar. Martín Lutero lo dijo así, hermano, dijo, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí, porque él lo está viendo, hermano. Hermano, de hecho, el testimonio de los creyentes siempre fue de alto impacto. Fíjese lo que dice 1 Pedro 4, versículos 3 y 4. Dice, baste ya el tiempo, en 1 Pedro 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Estas personas estaban causando un alto impacto por sus vidas transformadas. ¿Y qué pasaba con los que sí andaban en ese desenfreno? Y dicen que los ultrajan. Les parece cosa extraña. Porque muchas de las cosas que ustedes harán, hermano, le parecerá extraña a las demás personas. Y espero que sí, hermano. Que su vida en el trabajo sea extraña a veces. Que su vida en el barrio sea extraña a veces, hermano. Que a la gente le parezca extraño lo que usted hace. Y le doy un ejemplo, hermano. Si todos sus compañeros empiezan a mostrar y a mirar a otras mujeres, ¿usted qué hace? Usted no mira a otras mujeres, hermano, usted ya tiene la suya. Pero lo que sucede, hermano, es que eso parece extraño, ¿no? Le parece extraño a las otras personas. ¿Por qué no hace? Si es solo mirar, uno no hace nada, ¿cierto? La vista no daña a nadie. Pero hermano, un cristiano hace cosas diferentes. Un cristiano marca la diferencia porque no sigue el desenfreno de ellos, sino que sigue al Señor controlado por el Espíritu Santo. La mujer del pasaje que veremos hoy día en Lucas capítulo 7, hermano, era una mujer, como se dice en el versículo 37, era una mujer pecadora. Y se nos muestra a esta mujer pecadora, pero se nos muestra a una mujer pecadora con una vida verdaderamente transformada.
porque ella fue a adorar a la persona correcta, de la manera correcta y con la actitud correcta. Ella fue ante Jesucristo solamente a ungirle con algo y vamos a estar viendo toda la historia y todo lo que eso significa, pero ella es una ejemplificación de la vida de que un cristiano debe tener. Y como reconocerán las demás personas que nosotros, hermanos, somos diferentes. En esta historia, hermano, a pesar de que nosotros vamos a ver el ejemplo de esta mujer, vamos a ver el ejemplo de esta mujer pecadora, como dice el texto, la verdad es que Jesús estaba tratando de mostrar a un fariseo incrédulo en Jesús, cómo era una persona verdaderamente creyente, cómo era una persona que se movía verdaderamente como un seguidor de él. Jesús demostró su poder para transformar vidas a esta persona, a los que estaban ahí, a través de transformar la vida de una de las personas que eran consideradas como la decadencia de la sociedad, o por decirlo de manera más fuerte, la escoria de la sociedad de aquel entonces, ya que esta mujer pecadora se instruye para muchos predicadores, para muchos autores de libros, se constituye esta mujer como una ramera de ese entonces, como una prostituta de aquel entonces, algo lo cual siempre los fariseos criticaron de Jesús, que se juntara con estas personas. Estos dirigentes judíos siempre rechazaron a Jesús. Ya vengo diciendo eso como 5 semanas, hermano. Pero la Biblia nos sigue mostrando a través de 5 semanas cómo es que Jesús sigue criticando a estas personas, cómo exhibe su hipocresía y cómo también estas personas le odiaban por juntarse con lo que era lo despreciado de la sociedad. Para muchos hoy en día hay gente despreciada de la sociedad y esa es la gente a la cual Jesucristo buscó. En ese entonces, hermano, había gente la cual ni los líderes religiosos miraban, ni siquiera se acercaban a ellos. Pero Jesús marcó la diferencia al acercarse a ellos. Estas personas, hermano, que los fariseos, eran pecadores también como la mujer, pero eran un tipo peor de pecador, porque se creían con una superioridad moral hacia los demás pecadores. Se creían superiores por lo que ellos creían y a pesar de que estaban perdidos, ellos pensaban que no necesitaban redención. Ellos pensaban que no necesitaban salvación y esas personas así, hermano, no reciben salvación. Porque la salvación es recibirla de la manera correcta y un pobre en espíritu no es alguien que se enorgullece de su superioridad moral hacia otros. Marcando una diferencia con este texto, hay los evangelios también hablan de otro ungimiento del Señor, ya que en este texto veremos a una mujer que unge con un perfume al Señor Jesús. Hay otras historias, hermanos, de una mujer, que era María de Betania, la cual ungió también al Señor Jesús. Esta historia es diferente, lo único que se nos dice de la mujer es que era pecadora, y era de la ciudad, ahí en Galilea. Y hermanos, tampoco es María Magdalena porque no hay ningún, por decirlo así, no hay en realidad ninguna evidencia de eso. Ya hay algo que a veces se deduce, pero no está muy correcto decir eso. Vamos a llamar que era otra mujer. Lo que sucede, hermano, con esta mujer, que era probablemente una prostituta, es que ella se acercó en un momento al Señor Jesús. Si vemos el versículo 36, dice lo siguiente, hermano. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este hombre llamado Simón era uno de los 3 fariseos que invitaron durante el libro de Lucas a Jesús a cenar con él. Y al igual que los otros 3 fariseos, de los otros 2 fariseos, este era uno de aquellos que no creía para nada en el Señor Jesús, el cual le miraba de una manera incrédula, los cuales ya habían rechazado a Jesús como el Mesías, como el Señor. Estos que eran autoproclamados guardianes, por ejemplo, de la religión judía, de la religión verdadera, legalista, todo, odiaban el mensaje de Jesús que era de gracia, misericordia y perdón en el llamamiento del amor de Dios. Ellos siempre odiaron al Señor por exhibir su hipocresía y también porque Jesús se juntaba, como decía, por lo despreciado de la sociedad. A pesar de todo eso, Jesús, consciente de esa razón, Jesús se acerca acá, se acerca a la casa de este hombre que lo invitó, aunque era consciente de ello, se acerca y a pesar de las intenciones que él tenía, él fue a su casa a cenar. Él fue a su casa con él. De hecho, hermano, había una posición, por decirlo de alguna manera, exclusiva y también higiénica para sentarse. Él era una mesa pequeñita y él se sentaba como se apoyaba en un brazo y se estiraba con los pies hacia atrás. Ya porque explico esto, más adelante lo vamos a hacer. Pero él se sentaba de esa manera, ya que el camino en el cual ellos habían estado, el camino en el cual habían estado estos
estos personas en la calle ya le había ensuciado los pies, le había ensuciado las sandalias y tenían que de alguna manera estar ahí de una manera higiénica sentada. De hecho, en ese entonces, hermanos, no era raro que la gente invitara a un rabino a cenar con ellos, porque esto le ayudaba a compartir entre ellos algunos, por decirlo de alguna manera, temas como de la teología o algunos temas sociales y también culturales. Y la gente que estaba a la mesa escuchaba lo que este rabino tenía que decir. De hecho, ellos tenían una costumbre, lo que nos va a explicar lo que sucede más adelante, que la costumbre era que estas personas, como había un rabino en la casa, dejaban las puertas abiertas por si alguien quería acercarse a escuchar lo que el rabino tenía que decir. Entonces lo que sucede es que ese es como lo que está sucediendo. Está Jesús en la casa de un fariseo llamado Simón, el cual sabe Jesús que este fariseo le rechaza, que no quiere nada con él, pero está ahí con intenciones maliciosas, pero Jesús va a dar una gran lección en esta ocasión. Va a darle una gran lección a estas personas sobre un verdadero arrepentido. En este lugar donde estaba Jesús sentado, donde estaba hablando, había una puerta abierta donde dos personas salen a la luz, una mujer pecadora y un hombre que se creía justo. Vamos a ver primero a la mujer pecadora. Vamos a leer, hermanos, versículos 37 y 38 de Lucas 7. Dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, o los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vamos a ir viendo algunas cosas. Lo primero, hermano, era lo que ya le había dicho. Esta mujer para muchos era como el desprecio de la sociedad. Y esta mujer, al saber que Jesús estaba entrando a la casa de un fariseo y que posiblemente este hombre dejaría la puerta abierta para que otros escucharan de Jesús, esta mujer idea un plan y dice, bueno, yo voy a ir a ver a Jesús, yo voy a ir para servirle. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Se nos dice algo súper interesante, que si esta mujer era una ramera de ese entonces, dice que ella tenía un perfume y lo llevaba con un, ¿cómo era la palabra? Con un frasco de alabastro con perfume. Era algo bastante costoso el frasco de un alabastro. Era como algo, hermano, hecho de mármol, no sé bien la forma, pero usted puede imaginarse un frasquito de perfume hecho de mármol, lo cual se obtenía en unas regiones de Egipto bien comerciantes y lo cual era algo muy costoso. Esta mujer lo tenía. Dicen que las rameras en ese entonces usaban mucho perfume. Era como una característica de ellas el excesivo uso de perfume. Y ellas lo tenían, por esa razón usaba mucho perfume. Pero esta mujer, cuando ideó el plan de ir a servir a Jesús y lavar sus pies con este perfume, no pensó ella en darle a Jesús algo común y corriente. Pensó en darle lo mejor que tenía. Pensó en darle lo mejor de sus recursos. Pensó en darle lo primero y más importante, lo cual para ella era algo valioso, era un tesoro para ella. Ella lo usó para servir a Jesús. La mujer fue detrás de Jesús, como le decía, Jesús estaba recostado con sus pies hacia atrás y ella fue detrás de Jesús al percatarse que él tenía los pies sucios y empezó a lavarlos, como dice el texto. Trajo el frasco, estando detrás de él empezó como a llorar y a comenzar a regar sus lágrimas sobre los pies. ¿Sabe que esa palabra regar, hermano, no es como cuando uno toma la manguera y empieza a regar, por ejemplo, las plantas? Lleva más la idea como de una llovizna, de llover. Dice que sus lágrimas, su emoción era tanta al estar con Jesús, que sus lágrimas se esparcían como una llovizna. Estaban ahí mojando los pies de Jesús. Ella conocía su condición pecadora. Ella fue a Jesús sabiendo que era su única esperanza para una salvación verdadera de sus pecados, de ese estilo de vida que ella tenía, de ese estilo de vida pecaminoso con el cual ella se ganaba la vida. Pero fue a Jesús y al tenerlo cerca se emocionó de una manera y empezó a llorar sobre sus pies, lo cual ella empezó al percatarse que empezó a limpiar con su cabello, ella empezó a secarlo. ¿Sabe que eso es otra cosa que nos muestra la humildad de esta mujer? Como le decía alguien, cuando llega a Jesucristo, hermano, no llega creyendo que es una buena persona y que solo Jesucristo va a hacer algo más en su vida. Y que dicen, bueno, ahora
voy a vivir yo y Jesucristo va a dirigirme, voy a tenerle a Él para que me vaya bien en mis proyectos, para tener éxito en la vida. Cuando vamos a Jesús, hermano, verdaderamente con una verdadera arrepentimiento, vamos con una actitud muy humilde, porque sabemos que no podemos salvarnos de nuestros pecados que nos llevan a la condenación de otra manera si no es en Jesucristo, solamente en Él, y vamos en arrepentimiento y fe. De hecho, nuestra conversión regularmente trae a nosotros mucha emoción, mucho dolor a veces, mucho sufrimiento, porque recordamos y vemos una vida pasada de desperdicio, de desenfreno o de disolución, como decíamos, de grandes pecados, los cuales nosotros decíamos, ¿por qué hice esto? Mira el daño que me causé a mí mismo y que le causé a otras personas. No sé por qué hice esto, no sé por qué no fui a Jesús antes, por qué fui tan necio, por qué tuve un corazón tan duro. Pero llegando a Jesús todo eso cambia, porque Jesús es un hombre abundante en gracia. Jesús era Dios que divinamente esparció toda esa gracia para aquellos que llegaban en arrepentimiento y fe. Y cuando nosotros llegamos verdaderamente al Señor Jesucristo, Él nos da en nuestro corazón una convicción de que nuestros pecados han sido perdonados, de que no somos juzgados por Él cuando vamos en arrepentimiento y fe, cuando su sacrificio ahora está en nosotros, cuando entendemos que Él en la cruz murió por nuestros pecados. Al entender eso, hermano, debe haber mucha emoción en nuestro corazón. Debe ser algo que nos cause pasión, hermano. Nosotros, pecadores, hombres que hacían lo malo, mujeres que hacían lo malo, los cuales dañaban cada vez el nombre de Dios, la imagen de Dios que éramos nosotros mismos, que faltaban el respeto a las normas de Dios, que hacían lo que querían con su vida, que vivían en desenfreno sin pensar ni en nosotros mismos, ni en los demás, ni en el nombre de Jesucristo. Y ese mismo Jesucristo, a ese mismo Dios al cual nosotros ignoramos, al cual nosotros pasamos por alto, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Hermano, al reconocer eso, debe haber un fuego que se encienda en nuestro corazón, o como dice Pablo a Timoteo, una llama que hay adentro de nosotros, porque es una verdad tremenda para cada uno de nosotros. A esta mujer no le importó tomar la posición más humilde, que era servir al rabino, servir a otra persona lavándole los pies. Ella fue simplemente, se arrodilló y le lavó los pies humildemente. Por eso, hermano, usted puede ver que cuando Jesús quiso demostrar la humildad, Él fue, se arrodilló y limpió los pies. A veces, hermano, en el servicio de la iglesia, nosotros tendremos que hacer cosas que a veces no nos gustan tanto. A veces hay cosas que a nosotros no nos parecen tan bien, pero nosotros no estamos, hermano, para servir en las cosas que nos gustan. La gente del mundo también hace eso. Nosotros estamos para servir al Señor de todas las maneras, humildemente, a la persona correcta, de la forma correcta, con la actitud correcta. Es como nosotros debemos hacerlo, hermano. Y esta persona, esta mujer, lo hizo así. Fue ante Jesús, se arrodilló, se postró ante el Señor y empezó a lavar sus pies. Eso que nos dice acerca de su cabello, que obviamente ya debía haber llevado el cabello tomado, ella tuvo que quitárselo para empezar a enjugar los pies del Señor, a empezar a secarlos. ¿Sabe que para una mujer judía era como algo muy inmoral quitarse como esa como arreglo que tenían atrás de ellas y quedar con el pelo suelto, con el pelo descubierto? Era algo muy inmoral para ellas y ella lo hizo porque no le importó, porque estaba ahí con el Salvador y ella quería servirle de la mejor manera que podía. Y ella empezó a besar, después de eso empezó a besar los pies de Jesús mostrándole mucho afecto, una muestra de mucho afecto. Y luego ella empieza a ungirle los pies con este perfume costoso. Esta fue una increíble demostración de honra hacia Jesús en medio de personas que querían deshonrarle, en medio de fariseos los cuales deshonraban el nombre de Jesús. Pero esta mujer nos muestra el gran amor que un siervo de Jesús, que un convertido, que un salvo por el nombre de Jesús tiene, un verdadero amor por su Señor, dispuesto a servirle como sea, sin importar nosotros, pensando en Él, pensando en lo mejor para la obra del Señor. Vamos a ver ahora a este hombre que se creía justo. Vamos a leer, hermano, del versículo 37 al versículo 39 hacia el versículo 50. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores.
El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Saben, hermano, que en esta historia el fariseo, de hecho, cuando le dice a Jesús, cuando vio esto, dice, no dijo a Jesús, dijo para sí, este hombre si fuera profeta conocería quién es la mujer que le toca. Ni siquiera está hablando con Jesús. Pero este hombre que se creía superior moralmente, superior religiosamente, no cataloga la actitud de Jesús como una actitud mala, de hecho, pero la cataloga como una actitud de ignorancia, más que otra cosa. Él pensaba que ningún maestro, sobre todo el mismo Mesías o quien decía para él ser el Mesías, dejaría que una mujer de este tipo pusiera sus manos o sus cabellos sobre él. Ni en ninguna mente o en ningún fariseo hubiera pensado que el Mesías dejaría que una mujer así, pecadora como ella, tocara su cuerpo. Pero a pesar de que este hombre se encontraba disgustado por la escena, posiblemente, hermano, como era ya de noche, estaban en la cena, estaba abierta la puerta, no se notaba, la mujer tenía una reputación, la cual dice solamente era pecadora, lo cual era algo visible para todas las personas. Quizás esta mujer al entrar a la casa no se veía bien por la tenue luz de las velas, pero ya al reconocerla, este fariseo la ve, sabe quién es que está sirviendo a Jesús. Él dice, en realidad esta mujer, este hombre no sé cómo puede dejar que esta mujer le toque. Es una mujer completamente pecadora. Y a pesar de que estaba disgustado por esto, a la misma vez él se encontraba satisfecho de confirmar lo que él mismo decía de Jesús. No, este hombre no es un profeta, la verdad, él es otro charlatán más, ¿no? Es alguien que no tiene la verdad en sí, es alguien que no conoce lo que nosotros conocemos, es alguien que no está a nuestro nivel religioso. De hecho, no sé ni para qué ella le invité a mi casa. Bueno, me sirvió porque confirmé lo que él no es, y no es el Mesías para nada. Pero ¿sabe cómo le demostró Jesús? En el mismo momento, hermano, que él empezó a hablar que sí era el Mesías, que sí era el Señor, porque a pesar de que este hombre no dijo nada, Jesús comenzó a responderle como si este hombre hubiera hablado en voz alta. Jesús sabía los pensamientos que él tenía, porque tenía omnisciencia, y comenzó a hablar en voz alta. Imagínense la cara de ese hombre que se creía justo. Simón ahí pensando, oh, este Jesús y todo. Y de repente Jesús se da vuelta y comienza a hablarle. Simón, cuando llegué a la casa, tú no me lavaste los pies, no me diste beso, pero mira, esta mujer no ha dejado de hacerlo. Tú no has hecho nada de esto. Tú no me has servido, pero esta mujer sí lo hace. Esta mujer ha demostrado una verdadera honra para mí, porque era común en ese entonces que al invitado sí se le lavara los pies, que al invitado sí se le atendiera de una manera, se le diera beso de una manera, de un afecto muy grande hacia él, por algo le está invitando. Pero Jesús le explicó esto a través de una parábola, de un acreedor. Dice el versículo 21, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 denarios era alrededor, hermano, como de 1 año y medio de trabajo, y 50 denarios era alrededor de 2 meses de trabajo, o sea, una cifra muy grande y una cifra muy pequeña, ya más o menos usted puede calcular. Pero lo que le dice Jesús a este hombre es que este hombre, que como ellos no tenían con qué pagar, dice que les perdonó a ambos, eso está en el versículo 42, y él le hace la siguiente pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Esa palabra perdonar, hermano, de hecho no tiene nada que ver con algo como de dinero, algo de intercambio. Era algo netamente teológico, Jesús diciéndole a quién
crees tú que le ama más? Porque estamos hablando de perdonar, un perdón de los pecados. Y le dice que obviamente aquel que se le perdonó más, pero ambos estaban perdonados. Ese acto de perdonar la deuda era algo muy generoso, porque en realidad no es que la acreedora haya dicho lo siguiente: bueno, ustedes dos tienen deudas, una de 1 año y medio de trabajo, una de 2 meses de trabajo, no importa, váyanse, la deuda está saldada. Sino que el mismo acreedor tenía que tomar ambas deudas y pagar él la deuda. Por ejemplo, Pablo lo expresa así en Filemón capítulo 1, 18 al 19. Miren, vamos a ver cómo es lo que dice Pablo acerca de este tipo de pagar la deuda. Pablo lo dice así, en Filemón 1, 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Este hombre Onésimo había robado a Filemón. Y Pablo le dice, bueno, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no le cobran nada mejor? ¿Por qué? Ya, pero Filemón, estamos hablando del perdón, tienes que perdonar. ¿Por qué ya no dejas de cobrarle o dejas de...? No, ¿saben qué dice Pablo? Dice, mira, yo voy a tomar esa deuda y yo te la voy a pagar. Eso es lo que tenía que decir este acreedor. Yo tomo la deuda y yo te la pago. Por eso, hermano, es que el sacrificio de Cristo es algo muy grande, porque tomó no solamente su pecado, sino los míos y lo de todos nosotros y lo de todos aquellos, hermanos, que están acá en el mundo, hermano, todas las personas. Cristo tomó el pecado de todos y lo cargó en la cruz. Él experimentó el oprobio del mundo, él experimentó que el Padre le abandonara por un momento, solo para que nosotros pudiésemos tener esa deuda de pecado saldada, porque Él fue ese acreedor que nos perdonó la deuda. La mujer evidencia esta vida transformada, ya que ella estaba sirviendo al Señor con mucho amor, ya que a ella mucho se le perdonó. Sin embargo, este fariseo, por ejemplo, había ofendido a Jesús. Cuando Jesús llegó, él no le ofreció nada, no le lavó los pies, había ofendido el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a leer los últimos versículos 47 al 50. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, si usted sabe la bancarrota espiritual en la que usted se encontraba, si usted sabe toda la cantidad de pecados que tenía y que tiene y que hace aún, usted amará mucho al Señor, porque Dios dice que a usted le ha perdonado. Y toda esa cantidad de pecados que usted tiene han sido perdonados. Él dice que nos ha librado, nos libra y nos librará de aquella condenación, porque Él es quien nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y también futuros. Y hermano, si usted conoce todos sus pecados, usted sabe que son muchos, ¿o no, hermano? Usted sabe que son muchos. Por lo tanto, ¿qué es una característica de usted, hermano? Debe amar mucho. Ese amor, hermano, que nosotros experimentamos, ese amor que nosotros expresamos, no debe ser algo, hermano, que usted piense, bueno, ahora voy a ganarme el cielo. Ahora sí, tengo la salvación. No, hermano. Porque ese amor que nosotros tenemos no es una causa de nuestra salvación, sino que es un resultado de tal, es un resultado de su salvación, es un resultado de las obras con las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque si se fija, Jesús le dijo en el versículo 48, tus pecados te son perdonados, diciendo, ¿saben qué? Yo soy profeta, soy Dios, puedo perdonar pecados. Te leí los pensamientos, algo que nadie hace, algo que solamente Dios haría, por lo tanto yo tengo la posibilidad de perdonar pecados. Pero luego dice, las personas decían, ¿quién es este que también perdona pecados? Que causó interés que Jesucristo hiciera eso. Y luego, en el versículo 50, Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No fue la obra de la mujer lo que le salvó. No fue que ella dejara, hermano, ahí su perfume, que ella llorara, que ella se emocionara con Jesús, que ella limpiase los pies de Jesús con sus cabellos, sino, hermano, fue su fe en Cristo Jesús, como su Señor, Salvador y Mesías. Eso fue lo que a esta mujer le salvó.
todo lo que anteriormente vimos fue un resultado de la fe que ella tenía. Voy a terminar con una cita, hermano. Dice, el amor de los creyentes por el Señor Jesucristo es el testimonio más poderoso de ellos hacia el mundo perdido. Un cristiano ingrato y sin amor debilita el testimonio del Evangelio, y tales actitudes son incompatibles con el misericordioso perdón de Dios. Hermanos, la misma Biblia, el mismo Jesucristo dijo que en esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. El amor, hermanos, hacia Dios y hacia las personas es algo, hermano, que debe caracterizar una vida transformada de un cristiano. Ese amor verdadero es lo que le caracterizará a usted como un cristiano verdadero, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. A usted, hermano, se le ha perdonado mucho. A usted se le ha perdonado una gran deuda, impagable para usted. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él perdonó su deuda, le ama mucho. Y respondamos, hermanos, le animo a responder de la misma manera a ese amor que Jesucristo nos dio en la cruz, entregando ese amor a Jesucristo y a las personas que a nosotros nos rodean. Vamos a orar. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora por este tiempo que hemos tenido escuchando tu palabra, acerca de esta historia, de esta mujer que fue a tus pies, Señor, con una emoción muy grande, a ungir tus pies con perfume. Te pido que podamos ver el amor que ella tenía, verdadero, ese amor verdadero de una persona que ha sido transformada por tu palabra, una persona que ha sido transformada por la verdad de que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Tú eres el único Dios, tú eres el único Salvador. En ti está nuestra fe y te pido que en ti también esté nuestro amor, que seamos gente entregada a ti, que te sirvamos con todo nuestro corazón y que, Señor, podamos demostrar ese amor al mundo y esa verdadera conversión hacia las demás personas. Te pido que podamos dar muchos ejemplos de cómo se vive una vida cristiana, de cómo vive un cristiano de manera diferente. Quizás muchos de aquí dirían, no soy el mejor cristiano, pero la verdad, Señor, queremos que todos sean verdaderos cristianos. No los mejores cristianos, sino los verdaderos cristianos que hoy en día dirán al mundo que creen en ti y que viven conforme a esa fe. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes en todo. Ayúdanos, Señor, a recordar lo mucho que nos has perdonado, para así, hermanos, para así también amar mucho. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, amén.